La pesca comercial con palangre es una forma miserable de ganarse la vida. Vives en un estado de agotamiento constante y aplastante. El barco huele permanentemente a cebo podrido y salmuera congelada. Trabajas turnos de 20 horas, sacando kilómetros de grueso hilo monofilamento del agua helada, desenganchando la captura, volviendo a cebar los anzuelos y apilándolos de nuevo en las bodegas. Te rompe la espalda y te destroza las manos. Yo era el nuevo. La tripulación estaba formada por solo 3. El capitán, un marinero mayor y con muchas cicatrices que llevaba 30 años pescando, y yo. Estábamos trabajando en un tramo muy profundo y aislado del océano. Llevábamos 10 días fuera y nuestra suerte era terrible. Las bodegas estaban casi vacías y habíamos pescado algunos peces espada pequeños y atún de baja calidad, pero ni de lejos lo suficiente para cubrir el costo del combustible y el cebo, y mucho menos para obtener beneficios. La tensión en el barco era palpable. El capitán paseaba por la cubierta, fumando empedernido, mirando con furia el agua oscura. El marinero mayor trabajaba en un silencio sombrío. Mantuve la cabeza agachada, fregando la cubierta y organizando el equipo, intentando evitar su enfado. Al 11º día, el cabrestante hidráulico empezó a chirriar. Estábamos arrastrando la línea principal. El cabrestante crujió, los pesados engranes metálicos chirriando de una forma que no había oído antes. La gruesa cuerda de nylon estaba tensa, cayendo directamente en el agua negra. La tensión era enorme. El barco en realidad se inclinó ligeramente hacia estribor. El capitán tiró su cigarrillo por la barandilla y corrió hacia el panel de control. Aflojó la hidráulica, intentando evitar que la cuerda se rompiera bajo la presión. El marinero mayor agarró un pesado gancho de acero y se inclinó sobre la barandilla, mirando hacia el agua. Tardaron 45 minutos en sacar la presa a la superficie. Cuando finalmente rompió el agua, el tamaño de la bolsa me hizo dar un paso atrás. Era un atún rojo, pero era increíblemente grande. Debía pesar más de 1000 libras. Las escamas azul oscura reflejaban las duras luces de la cubierta. El capitán soltó una risa cruda. Este único pez pagaría todo el viaje, cubriría el combustible, pagaría a la tripulación y pondría el barco de nuevo en números negros. El marinero mayor hundió su gaff en la carne gruesa cerca de las branquias y activamos la grúa pesada para izar el enorme animal por encima de la barandilla y sobre la cubierta metálica. Cayó al suelo de acero con un fuerte golpe. Me aparté, recuperando el aire, y observé detenidamente el pez. Estaba deformado. Las proporciones eran completamente erróneas. La cabeza era normal, pero el torso del pez estaba grotescamente hinchado. El vientre se abultó hacia afuera, estirando las escamas blancas de su parte de abajo hasta que parecían a punto de desgarrarse. Cubriendo los flancos del atún había docenas de cicatrices circulares. Se parecían vagamente a las mordeduras que dejaban tiburones de tipo cookie, pero eran demasiado grandes y demasiado profundas. Algunas cicatrices parecían curadas, cubiertas de tejido blanco y fibroso. Otras parecían frescas, derramando líquido oscuro sobre la cubierta. «Mira la tripa de esa cosa», dijo el capitán, sacando un largo y pesado cuchillo de filetear de la funda de su cinturón. «Debe de haberse estado atiborrando de una bola de cebo. Prepara las mangueras, chaval. Tenemos que sangrarla y ponerla en hielo antes de que se eche a perder la carne». Cogí la manguera de goma pesada y giré la válvula. El agua helada salió a roción, lavando la sangre hacia los scuppers. El marinero mayor se arrodilló nega a la cola, sujetando al pez firme. El capitán se sentó a horcadillas sobre la enorme barriga. Colocó la punta de su cuchillo cerca de la aleta ventral, preparándose para abrir el pez y extraer los órganos internos. «Huele mal», dije en voz baja. El olor que emanaba del pescado era insoportable. Olía a barro estancado y antiguo, o a pantado dejado pudriéndose al sol. El capitán me ignoró. Agarró el mango del cuchillo con ambas manos y clavó la hoja en el vientre blanco e hinchado. La piel no cortaba limpiamente. Se dio con un fuerte chasquido húmedo. El vientre del enorme atún estalló. Y para nuestra sorpresa, no había órganos internos. No había huevas, ni estómago, ni corazón.
Toda la cavidad interna del pez de 1000 libras había quedado completamente vacía. Dentro de la caja torácica hueca, apretada y compacta, había una masa translúcida y palpitante. Parecía una gelatina enorme y espesa. Era de un blanco pálido, lechoso, fuertemente venado con líneas púrpuras oscuras y pulsantes. La masa se movía y rodaba dentro del pez, expandiéndose rápidamente al exponerse al aire libre. El olor a barro estancado se intensificó, haciendo que mis ojos se humedecieran. Me quedé paralizado. Se me cayó la manguera. El capitán miró hacia la cavidad con el cuchillo colgando flojo en la mano. Se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecejando los ojos ante las duras luces de la cubierta. La masa se rompió. Apéndices gruesos y viscosos en forma de látigo salieron disparados de la gelatina translúcida. Se movían con una velocidad que desafiaba la lógica. Los apéndices me ignoraron por completo. Atacaron a los 2 hombres que se inclinaban sobre el pez. 2 tentáculos gruesos y musculosos se lanzaron y se envolvieron directamente alrededor de la cara del capitán. Le golpearon la piel con un fuerte golpe, sellando su boca, su nariz y sus ojos. Otro par de apéndices se lanzó hacia el marinero mayor, rodeando la parte trasera de su cabeza y clavándose en su cuello. Los hombres no tuvieron tiempo de gritar, cayeron al suelo metálico al instante. El capitán cayó hacia atrás, los brazos rígidos, las manos arañando inútilmente el músculo grueso y húmedo que sellaba su rostro. El marinero se desplomó hacia adelante, su frente golpeando la barandilla de acero. No podía moverme. Sentí que mis botas estaban atornilladas a la cubierta y dejé de respirar por completo. Observé cómo la masa translúcida dentro del atún seguía palpitando, bombeando un fluido espeso y oscuro a través de los apéndices directamente hacia las cabezas de mis compañeros. La lucha duró menos de 10 segundos. Las manos del capitán cayeron de su rostro, cayendo flojas a sus lados. El marinero dejó de moverse. Me quedé a 3 metros de distancia, agarrándome a la barandilla detrás de mí, esperando a que las cosas se soltaran, esperando a que los hombres murieran. No murieron. En perfecta sincronía, el capitán y el marinero mayor se levantaron lentamente de la cubierta. Sus movimientos eran extraños y no humanos. Se movían como marionetas izadas por cuerdas pesadas. Se erguían, con los brazos completamente sueltos a sus lados. Los gruesos apéndices seguían firmemente adheridos a sus cabezas, retrocediendo hasta la masa palpitante dentro del pez arruinado. Los 2 hombres giraron lentamente la cabeza para mirarme. La mandíbula del capitán se le cayó. Las bisagras de su mandíbula crujieron y se dislocaron. Su boca se abrió en una amplia e imposible boca. La mandíbula del marinero hizo exactamente lo mismo, desgarrando la piel en las comisuras de su boca. Una voz salió de ellos. Era un sonido único y superpuesto. Hablaba a través de sus bocas desquiciadas a la vez, resonando por la cubierta silenciosa. Sonaba como barro espeso siendo succionado por un tubo. Las profundidades están vacías. La voz vibraba entre mis dientes. Hemos consumido la oscuridad. Las trincheras están desiertas y no queda vida consciente abajo. Apoyé la espalda con fuerza contra la barandilla metálica, las manos temblando violentamente. Quería huir, pero no había a dónde correr. Estábamos a kilómetros de la costa, aislados en una pequeña plataforma flotante en medio de un océano negro. Las cabezas de los 2 hombres se movieron ligeramente, ajustando su ángulo para mantener sus ojos muertos fijos en mí. «Necesitamos las aguas poco profundas», continuó la voz. «Necesitamos los terrenos de alimentación donde se reúne la carne caliente. Tú sabes el camino». La masa dentro del atún palpitaba, brillando ligeramente bajo las duras luces de la cubierta. «Dirigirás esta nave hasta el puerto más cercano». La voz habló a través de las bocas arruinadas de mi tripulación. «Nos llevarás a la...». Apoyé la espalda con fuerza contra la barandilla metálica, las manos temblando violentamente. Quería huir, pero no había a dónde correr. Estábamos a kilómetros de la costa,
aislados en una pequeña plataforma flotante en medio de un océano negro. Las cabezas de los dos hombres se movieron ligeramente, ajustando su ángulo para mantener sus ojos muertos fijos en mí. «Necesitamos las aguas poco profundas», continuó la voz. «Necesitamos los terrenos de alimentación donde se reúne la carne caliente. Tú sabes el camino». La masa dentro del atún palpitaba, brillando ligeramente bajo las duras luces de la cubierta. «Dirigirás esta nave hasta el puerto más cercano». La voz habló a través de las bocas arruinadas de mi tripulación. «Nos llevarás a la orilla. Si realizáis esta tarea, vuestra biología se salvará y se te permitirá abandonar el recipiente antes de que comience la alimentación». Escuché en silencio. «¿Comprendes la tarea?», exigió. Miré al capitán. La piel alrededor de su cuello ya estaba volviéndose de un gris pálido y enfermizo. Las venas bajo su mandíbula estaban abultadas, palpitando con el fluido oscuro de los tentáculos. Tragué saliva con fuerza. «Sí», susurré. «Adelante», respondió la voz. El capitán y el marinero se dieron la vuelta hacia mí. Caminaron despacio hacia el centro de la cubierta y se quedaron perfectamente quietos, con los brazos colgando flácidos y los gruesos lazos húmedos que los conectaban con el enorme pez. Me moví. Obligué a mis piernas a trabajar y caminé lentamente alrededor del borde de la cubierta, manteniendo la mayor distancia posible entre mí y la masa palpitante. Subí las escaleras metálicas hasta la timonera. Entré en la cabaña y cerré la pesada puerta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía girar el pestillo para bloquearlo. Me hundí en la silla del capitán, mirando por la ventana de cristal reforzado hacia la cubierta. Empujé el acelerador hacia adelante. El motor diésel rugió profundamente en el casco. Luego giró la pesada rueda metálica, ajustando nuestro rumbo según el sistema de navegación GPS. Configuré el piloto automático para el puerto de aguas profundas más cercano en tierra firme. El viaje duraría aproximadamente 14 horas. Me senté en la cabina cerrada, mirando la cubierta. Durante las primeras horas, los hombres simplemente se quedaron ahí parados. El océano se movía a nuestro alrededor, el barco balanceándose y balanceando entre las olas, pero el capitán y el marinero permanecían perfectamente anclados, mirando fijamente hacia adelante. Entonces comenzó el proceso digestivo. Observé a través del cristal horrorizado y completamente indefenso cómo el uniforme del capitán empezaba a colgar flojamente sobre su cuerpo. Su masa corporal se estaba reduciendo. La piel de su rostro, antes bronceada y desgastada por el clima, se volvió de un gris ceniza pútrida. Con el paso de las horas, la integridad estructural de su carne empezó a fallar. La piel alrededor de sus pómulos se abría, dejando escapar un líquido espeso y transparente. Grandes parches de piel gris se desprendían de su cuello y manos, deslizándose húmedos sobre su ropa y formando charcos sobre la cubierta metálica. El marinero mayor no salió mejor. Sus hombros se encogieron hacia adentro. Los huesos de sus brazos parecían disolverse, dejando sus extremidades colgando como tubos de goma desinflados. Los gruesos tentáculos adheridos a sus cabezas palpitaban constantemente, bombeando los restos licuados de los hombres de vuelta a la masa central dentro del atún. Seguían en pie, seguían respirando, pero los estaban vaciando, igual que los peces. Me senté en la oscura cabina. El resplandor verde de la pantalla del radar iluminaba mi rostro. Miré la carta de navegación. El icono parpadeante que representaba a nuestra embarcación se acercaba lentamente a la costa. Miré los datos de población de la ciudad portuaria hacia la que nos dirigíamos. Cientos de miles de personas. Si llevo este barco a los muelles, eso se extendería.
Si pudo vaciar un atún rojo de 1000 libras e instantáneamente subyugar a 2 hombres adultos, entonces no sé qué podría hacer a toda una ciudad. Miré la hora. Estábamos a unas 3 horas de la costa. El cielo seguía completamente oscuro. He hecho un plan. Era el único resultado lógico. Desabroché la pesada puerta de la cabaña muy despacio. Mantuve la vista en la cubierta. La entidad parecía inactiva, centrada por completo en digerir a los 2 hombres. El capitán era en su mayoría un esqueleto gris, despegado dentro de un abrigo de gran cosa. Salí de la cabina de mando y bajé silenciosamente las escaleras metálicas, evitando por completo la cubierta principal. Caminé por el estrecho pasaje lateral hacia la escotilla de popa. Esta escotilla conducía directamente a la sala de máquinas. Giré la pesada rueda metálica de la tapa de la escotilla, haciendo una mueca por el leve chirrido de las bisagras. Me bajé por la empinada escalera metálica hasta el vientre del barco. La sala de máquinas era increíblemente ruidosa y abrumadoramente calurosa. El enorme motor diésel marino giraba a toda velocidad, empujando el pesado barco por el agua. El olor a aceite y combustible era denso en el aire. Pasé a las líneas principales de combustible. Los barcos pesqueros comerciales transportan miles de galones de diésel en sus tanques de almacenamiento. Las líneas de combustible pasan desde los tanques a través de una serie de válvulas de seguridad de alta resistencia antes de entrar en el bloque del motor. Encontré una llave inglesa pesada de hierro sobre un banco de trabajo. Me acerqué al colector principal de combustible. No cerré las válvulas. En su lugar, coloqué la llave inglesa sobre los gruesos accesorios de latón que conectaban la línea principal de alimentación con la admisión del motor. Agarré la llave inglesa y tiré con todas mis fuerzas. El accesorio de latón crujió. Tiré con más fuerza, deshilachando los hilos por completo. El metal cedió. La gruesa línea de combustible de alta presión se desconectaba de la entrada de aire. Un enorme chorro presurizado de combustible salió disparado hacia la sala de máquinas. El combustible golpeó las placas metálicas calientes de la cubierta y comenzó a acumularse inmediatamente. El olor era instantáneamente asfixiante. Solté la llave inglesa y pasé a la línea secundaria, desprendiendo también esa. Cientos de galones inundaban rápidamente la cubierta inferior, chapoteando contra los mamparos con el balanceo del barco. El motor, sin combustible, empezó a fallar. El fuerte remolino se convirtió en una tos violenta y temblorosa. No tenía mucho tiempo. El cambio en el ruido del motor, la repentina pérdida de velocidad, alertaba al ello. Subí de nuevo por la escalera metálica, mis botas resbalando ligeramente sobre el diésel que había cubierto mis suelas. Empujé por la escotilla atrás y la cerré, dejándola sin cerrar. Corrí al trastero cerca de la popa y luego cogí un traje de emergencia naranja brillante. Estos trajes están diseñados para mantener a una persona con vida en agua helada durante unos días. Me lo puse por encima de la ropa, sumergiéndolo hasta el cuello. Me acerqué a la barandilla y localicé el bidón de la balsa salvavidas de emergencia. Desabroché las pesadas correas que sujetaban el caño blanco de fibra vidriada al raíl y luego empujé el bidón por el borde. Impactó el agua y se desplegó al instante, inflando hasta convertirse en una pequeña balsa naranja brillante. El motor del barco finalmente se apagó por completo. La embarcación se sacudió al perder el impulso hacia adelante, asentándose en la vagua de las olas. El silencio repentino y absoluto era más pesado que el ruido del motor. Saqué una bengala roja de emergencia de la caja del mamparo y luego agarré la tapa de plástico. Un sonido húmedo y pesado de arrastre vino de la cubierta principal. Giré la cabeza. El capitán y el marinero se estaban moviendo. Arrastraban sus cuerpos arruinados, grises y arrastrados por la cubierta hacia el pasadizo de popa. Los gruesos tentáculos se arrastraban detrás, sacando por completo la enorme gelatina palpitante del atún hueco. La cosa sabía que el barco se había detenido, sabía que la orilla no había sido alcanzada. La mandíbula del capitán quedó completamente abierta, apoyada en su pecho. «Se te concedió cadena lipertua». La voz resonó desde sus gargantas destrozadas. «Serás consumido». Se movían más rápido de lo que sus cuerpos degradados deberían haber permitido. Doblaron la esquina de la timonara, dirigiéndose directamente al paso trasero donde yo estaba. Me situé al lado de la escotilla abierta que conducía a la sala de máquinas. Golpeé la tapa contra la parte superior de la plancha. El compuesto químico se encendió al instante,
escupiendo una luz roja cegadora y brillante, y una lluvia de chispas calientes en el aire oscuro. La llamarada ardía con un calor intenso y siseante. Los dos hombres de la sagrada sangre se lanzaron hacia mí, con los brazos extendidos, y los tentáculos pálidos palpitaban rápidamente. Lancé la bengala roja encendida directamente por la escotilla trasera abierta hacia la sala de máquinas inundada. No esperé a ver cómo se ponía en marcha. Me di la vuelta, salté por encima de la barandilla metálica y me lancé al océano helado y oscuro. Caí fuerte al agua. El traje de supervivencia me mantenía flotante. Inmediatamente empecé a nadar frenéticamente hacia la balsa inflada que flotaba a unos metros. Llegué al borde de goma de la balsa y arrastré la parte superior del cuerpo por el borde. El océano se iluminó detrás de mí. La explosión fue un estruendo enorme que vibró a través del agua y me sacó todo el aire de los pulmones. Me subí completamente a la balsa y miré hacia atrás. El barco pesquero había desaparecido, reemplazado por completo por una imponente columna de fuego. El diésel se incendió instantáneamente, haciendo que la cubierta de popa se desprendiera completamente del casco. El calor se extendió por el agua, golpeándome la cara como la puerta de un horno abierta. Entre el rugido de las llamas, escuché un sonido que nunca olvidaré. Era un chillido agudo, vibrando con una furia absoluta y ancestral. El sonido cortó el ruido de la explosión, atravesando el aire nocturno mientras la masa pulsante y sus anfitriones secuestrados eran incinerados en la explosión. El casco del barco se fracturó. Los restos en llamas se llenaron rápidamente de agua. En menos de 10 minutos, el metal ardiente se deslizó bajo la superficie, siseando y hirviendo mientras el océano negro lo engullía por completo. Me senté en la pequeña balsa naranja, rodeada de oscuridad total, balanceándome sobre las olas. Me desvié 3 días. Bebí los pequeños sobres de agua de emergencia y miré al horizonte. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la piel gris deslizarse por el rostro del capitán y escuchaba la voz húmeda vibrar entre mis dientes. En la mañana del 4.º día, un arrastrero comercial avistó mi balsa. Me subieron a bordo. Estaba gravemente deshidratado y exhausto. Me envolvieron en mantas y me sentaron en su cocina. El capitán del arrastrero me preguntó qué había pasado. Miré mis manos, sujetando una taza de té caliente. Miré a los hombres a mi alrededor, trabajando en un barco, tirando de cuerdas desde las profundidades. Incendio de motor, susurré, mirando fijamente la mesa metálica. Chocamos con una ola rebelde. La línea de combustible se rompió y una chispa se encendió. Subió rápido. Los otros dos no llegaron a tiempo a la balsa y el barco simplemente se hundió. Me dieron palmadas en el hombro, llamaron por radio a la guardia costera y me llevaron de vuelta al continente. Ahora estoy en mi piso. Las puertas están cerradas con llave. Las ventanas están cerradas. Puedo oír el tráfico afuera, los sonidos normales de una ciudad poblada. Mañana iré a comisaría para dar mi declaración oficial. Repetiré la mentira sobre el incendio del motor y la ola rebelde, y el caso se cerrará como una tragedia en el mar. Pero dejo este registro aquí. Hay espacios en este planeta donde la luz nunca ha llegado. Hay fosas profundas y frías donde la evolución se detuvo hace millones de años, dejando solo hambre. Arrastramos nuestros anclajes al fondo, intentando sacar beneficios, sacando a la luz cosas que nunca debieron salir de la oscuridad. Si trabajas en un barco, si sacas palangres del agua profunda, por favor no lo lleves a las aguas poco cálidas.